El primer registro de lo que podría llamarse periodismo deportivo se encuentra en la Ilíada, cuando Homero narra los juegos fúnebres realizados por Aquiles en honor a Patrocio. A finales del siglo XIX, durante la Inglaterra victoriana, se inició la tradición de los reportes deportivos, en los cuales participaron los mejores escritores de la época. Así también los primeros Juegos Olímpicos de Londres de 1908 llamaron la atención de diarios de todo el mundo. Se recuerda especialmente las finales de la primera maratón, donde el deportista italiano Dorando Pietri fue prácticamente empujado por los periodistas, entre los que se encontraba Sir Arthur Conan Doyle, animando al italiano, que colapsaría justo antes de llegar a la meta. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. El deporte genera inmensas pasiones, por lo que las noticias deportivas trascienden los mismos juegos. El periodista deportivo suele tener igual o mayor responsabilidad con su trabajo. Se espera de él rigor profesional y principios éticos. Hoy, periodismo deportivo en Antioquia, un bálsamo en medio de la convulsión social. Saberte ver, el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia, para ver la televisión con otros ojos. Bienvenidos. ¿Por qué cree que es importante el periodismo deportivo en un país como Colombia? Es muy importante como cambiar el estilo y a pesar de tanta adversidad, tantos problemas, en la situación que estamos viviendo, es muy recomendable, como le digo, el deporte, porque es salud y es vida y cosas muy positivas para nuestra integridad física. Es como el cambio ahí de chip cuando ya empiezan los deportes, cuando muestran que el gol de Falcao, que la pase de James, que pues toda la información del fútbol europeo, de pronto ahorita que está comenzando la liga, otra vez todo el mundo pendiente del Medellín y el Nacional y de todo lo que pasa pues con los jugadores de la selección, y es como un cambio de chip que se da al menos por un momentico dentro de la franja pues de noticias que ya están largas en los noticieros. Tenemos una realidad que está vigente, está viva esa realidad, pero lo que necesitamos también es otra realidad, el deporte, que nuestros niños que van creciendo ya crezcan con otros sentimientos hacia la vida, ¿cierto? O sea, mucho más deporte. Para mí es convertirse uno como periodista en un bálsamo cicatrizante para nuestros oyentes en un país donde hay todo este tipo de situaciones. La gente quiere oír buenas noticias. La gente quiere oír que Mariana Pajón obtuvo un campeonato del mundo y que es campeona del mundo y que es campeona olímpica. La gente quiere oír cuántos títulos se ganó Colombia en el campeonato mundial o en los roller game de patinaje. Entonces fíjese que eso nos une, nos amalgama. Esa es una gran diferencia. Entonces, cuando uno le lleva otros deportes desde el punto de vista periodístico a los televidentes, a los oyentes, uno le está llevando alegría. Sale Gaviria, por dentro se metió. Por Dios, ¿de dónde saliste, Gaviria? No me hagas eso, que me vas a matar. Fácil, liquidó. El sueño cumplido, por Dios. Lastimosamente es como que nos acostumbramos a tener noticias de dificultades que no nos gustaría vivir. Pero con el deporte es como ese respiro, es ese alivio también, ese momento de alegría y también como algo diferente, algo que te cambia el panorama, que te hace hablar de otras cosas. Pues obviamente contribuye mucho y da un respiro a la sociedad colombiana. Ahora resta el camino a Campos Elíseos para ver oficialmente al primer campeón en la historia del Tour de Francia, un colombiano con Egan Bernal. El periodismo deportivo en nuestro país es de suma importancia, pues sabemos la sociedad en la que vivimos, los problemas que tenemos. Y cuando estamos hablando de deporte, estamos hablando de la mezcla de muchas pasiones. Entonces, desde el periodismo deportivo se contribuye a informar bien y a bajarle un poquito la fiebre a lo que puede ser tan pasional como son los deportes. Entonces, no está exento de responsabilidad de informar bien y sobre todo de educar a través del deporte.
Algunos dicen que se convierte en el opio, yo diría que se convierte en el bálsamo para una sociedad muy dividida, para una sociedad que a veces quiere afrontar los problemas de manera muy enérgica y a veces desaforada. Y el deporte para Colombia es un bálsamo, son esas banderas y esos embajadores que nos hacen quedar bien y que nos hacen sentir fervor de patria, cosa que no logran otras instancias de la sociedad. Entonces acudimos a esas otras actividades para podernos sentir identificados, para volvernos referentes desde otra perspectiva ante el mundo y para que la gente que está en el país sienta ese fervor por la patria que no lo siente y no lo despiertan otras actividades. Y el periodismo deportivo se convierte en un actor porque es un multiplicador de los resultados, de los análisis, de la estadística, de esos buenos resultados puestos en contexto y también puestos en espectáculo y puestos desde el lado de la emoción, que es lo que también aportamos los periodistas. Es ese bálsamo que necesita nuestra sociedad y que nos permite a nosotros también un respiro. No es fácil lo que vivimos en nuestro país. Tenemos altibajos de mucho impacto, de mucha violencia, de muchas dificultades. ¿No? Son cosas que no se pueden ocultar. Creo que somos un punto importante para darle impulso y tranquilidad a nuestra sociedad. ¿Cuál fue el periodista y escritor que durante los Olímpicos de Londres de 1908 animó al atleta italiano Dorando Pietri para llegar a la meta antes de desfallecer? A. Edgar Allan Poe. B. Gabriel García Márquez. C. Sir Arthur Conan Doyle. ¿Cuál fue el periodista y escritor que durante los Olímpicos de Londres de 1908 animó al atleta italiano Dorando Pietri para llegar a la meta antes de desfallecer? A. Edgar Allan Poe. B. Gabriel García Márquez. C. Sir Arthur Conan Doyle. Y la respuesta es C. Sir Arthur Conan Doyle. Tras las rejas del diamante de béisbol, Lucho Escobar observaba los partidos del deporte que le obsesionaba. Allí encontró su oportunidad como narrador deportivo en 1979. Desde entonces su vida ha transcurrido entre campos de juego, libros de reglamentos y expertos en los distintos deportes. Lucho Escobar es un ícono del periodismo deportivo en nuestro país, un narrador versátil y polifacético. Mi mamá me prestaba un radiecito de pilas, un transistor que se llamaba en esa época, y yo me iba y me paraba y buscaba las cabinas de transmisión del partido de béisbol. Y un día no apareció el locutor comercial. Yo le dije a Orlando Alarca, le dije, yo le puedo leer los comerciales. Y me dijo, ¿usted sí es capaz? Y le dije, pues hágame una prueba. Desde esa época hasta hoy, 40 años después, nadie me ha apagado el micrófono. Título del mundo para Colombia, Jersey Puello, la cartagenera. Yo realmente Teleantioquia debuté hace más o menos 22 años, a raíz de que Teleantioquia presentaba algunos partidos del fútbol profesional colombiano. Y un día me llevaron como backing. Después ya llegué de nuevo con Carlos Fernando Villa y Chemo Quirós y Felipe Marino a transmitir béisbol, las copas de baloncesto, y me convertí definitivamente con el paso del tiempo en narrador y terminé narrando Vueltas a Colombia. Y apareció por allá en una oportunidad, en aquella época de Luis Alfredo Ramos, hicimos 683 transmisiones deportivas con John Jaime Osorio, todas en directo. Que llevo 17 años presentando siempre la sección de deportes en Hora 13 de Teleantioquia. Todavía a esta altura, aunque estoy por esta época un poco incapacitado, aún sigo presentando mis informes del Tour de Francia desde aquí, desde Cali, donde estoy. ¡Está colombiano! ¡Viene el colombiano! ¡Que suene la música! ¡Que suene la alegría! ¡Que estalle mi país! Dentro del canal, Teleantioquia abanderó la transmisión del Campeonato Mundial de Patinaje en Guarne. Y eso, en mi caso, marcó también para la audiencia, porque eso hizo eco. Fue un momento donde un patinador de la Selección Colombia
Alex Pujavante, estaba ganando la medalla de oro de la prueba de los 20.000 metros. Entonces, cuando yo veo que él empieza a levantar las manos y a levantar un pie y a entrar en un patín, y veo que viene el coreano detrás como una flecha, venía como un volador sin palo. Entonces yo empecé a gritar, en plena transmisión le empecé a gritar: apriete mijo, apriete mijo, que después celebra, apriete que después celebra. Y entonces termino diciendo: nos ganó el coreano. Nos ganó, no puede ser, nos ganó el coreano. Apriete, mijo, apriete que ahora celebra, venga, apriete que ahora celebra, mijo, perdió el colombiano. Perdió el colombiano la medalla de oro, ahora celebra, mijo, ahora. Anteriormente uno tenía que salir con su grabadora, no era si quería, a las canchas, a los escenarios deportivos y traer el testimonio. Y ahora, y lo digo con respeto, los muchachos de hoy en día se han dedicado todo a un clic y nos hemos dedicado a copiar y pegar. No hay investigación, no hay análisis, no hay profundidad, no hay contacto con los deportistas, con los técnicos, y como ya los comunicadores de los equipos mandan las entrevistas, y eso es muy triste, eso es muy lamentable. Entonces es tu capacidad de análisis, tu estudio, tu preparación y la lectura. Hay que leer mucho en eso. Aprieta Colombia, está saliendo por debajo Gordon también. Título del mundo para Colombia, Jersey Puello, la cartagenera, que le entrega otro título a mi país número 16. Camilo Sixto Vaquero cuenta con 37 años de experiencia en el periodismo deportivo. Ha estado en todos los eventos del ciclo olímpico, en las grandes competencias del ciclismo mundial y ha comentado partidos en 6 mundiales de fútbol. En la actualidad sigue vigente como periodista deportivo de nuestro canal. Yo me la pasaba en la Universidad del Tolima porque el esposo de mi tía, que fue la que me crió, que tenía que ver con la universidad, y allá se la pasaba el profesor Grajales, que estaba armando unos atletas para un torneo nacional. Yo conocía más o menos de atletismo, me la pasaba con el profesor, conocía récord, conocía a los atletas. El locutor va a transmitir ese torneo nacional en Ibagué y resulta que el comentarista no le llega. Entonces él me mira y me dice: ¿cierto que usted sabe de atletismo? Y yo entiendo. Bueno, venga, ayúdeme. Entonces me engancha el hombre con la transmisión, era por Caracol en Ibagué, y el hombre me mete ahí y yo comienzo a hacer mis comentarios y como muy acertado según el hombre. El gerente escucha, entonces me llama y ahí comienzo. Ya luego me vengo a Medellín, voy a comenzar a viajar internacionalmente, voy al Mundial de Argentina y ya comienzo a ir al ciclismo y se creció esto, gracias a Dios, y aquí me tiene después de 36 para 37 años ya. Hombre, empecé con un programa que se llamaba Puro Fútbol. Creo que fue el canal Teleantioquia el primero en Colombia que se gestó esta realización de programa. Y luego ya viene la presentación de noticieros con frecuencia en Teleantioquia. Luego las transmisiones del Festival de Festivales, en ese momento se llamaba el Pony Fútbol. Luego hacemos las carreras del Clásico Ejecutivo del Colombiano, las transmitimos por Teleantioquia. La Vuelta a Colombia, que se corrió acá en algunas etapas, también la hicimos por Teleantioquia. Y la verdad es que he tenido una gran ventaja de tener el primer canal público de Colombia, que es Teleantioquia, siempre en mi mente y en mi trabajo. Chepe, bienvenido. Hemos hecho una transmisión a través de Teleantioquia con la cadena Caracol. Por primera vez en la historia también se cumple esa etapa y la gana usted. Bueno, muchas gracias y quiero agradecer a Teleantioquia. Bueno, de las anécdotas que tengo en esta actividad deportiva, el 5-0, lo viví de cerca, lo pude abordar apenas terminó el partido, porque además tenía un ticket para meterme en la grama. Eso fue una cosa de locos, maravilloso, una sensación extraña. Como Canal 1 Argentina, por primera vez hacerle 5 goles en ese patio y clasificar al Mundial del 94 en ese momento era una locura y una gran alegría. Después yo viví 10 años en Europa con ciclismo. Yo me iba 5 meses por año y cubría toda la actividad del ciclismo. Giro de Italia, Tour de Francia, Vuelta a España, Vuelta a Suiza. Tuve la fortuna de estar ahí cerquita a los grandes corredores de Colombia, Parra, Lucho Herrera, todo ese mundo de estrellas los tenía yo ahí cerca. Yo los entrevistaba desde la moto porque yo cubría siempre la carrera en moto. Esas son de las anécdotas y emociones que no se van a olvidar jamás y que creo que hasta hoy no creo que las hagan ya otros periodistas. Colombia, Colombia, Parra. Ha ganado Parra, segundo Herrera. Esta es una carrera que hay que leerle, está recorriendo la información, no pendiente del Twitter, no pendiente del boletín que manden de las ligas o que mande un equipo, no, hay que investigar, hay que estudiar
para poder sostenerse. Reitero, es una carrera de resistencia, no de velocidad, el periodismo deportivo. Y el ídolo de Antioquia, a propósito, Rigoberto Urán, se vistió de líder con su equipo en Education First en la primera etapa del Tour Colombia 2.1. ¿Cuántos espectadores vieron el pasado Mundial de Fútbol? A. 1.500 millones de espectadores. B. 300 millones de espectadores. C. 3.500 millones de espectadores. ¿Cuántos espectadores vieron el pasado Mundial de Fútbol? A. 1.500 millones de espectadores. B. 300 millones de espectadores. C. 3.500 millones de espectadores. Y la respuesta es C. 3.500 millones de espectadores. Quizás la mayor fuerza del periodismo deportivo en el país se daría desde 1948 con la creación del fútbol profesional colombiano justo después del estallido de la guerra bipartidista. La primera vuelta a Colombia de 1951 se convirtió en otro gran hito del periodismo deportivo del país, donde redactores, locutores y reporteros gráficos narraron los triunfos de El Zipa Forero, Ramón Hoyos y Cochise Rodríguez. La Vuelta a Colombia de 1951 sería el impulso a la creación del Círculo de Cronistas Deportivos de Antioquia, ACOR, fundado el 20 de octubre de 1952. El fútbol es el rey de los deportes. Más de 3.500 millones de espectadores estuvieron conectados para ver el pasado Mundial de Rusia 2018, la mitad de la población mundial. Un deporte con poder político y social que genera un movimiento de más de 500.000 millones de dólares al año. ¿Por qué el fútbol es más protagonista que los otros deportes? Para nosotros, los latinoamericanos y los colombianos específicamente, el fútbol es el pan de cada día, ¿cierto? Y es lo que mueve los estadios y mueve las masas. Y a mí me gusta el fútbol y yo he transmitido muchos años fútbol. Pero, ¿qué me puse yo un día a analizar? Es que el fútbol tiene todos los narradores y comentaristas del mundo. Todos quieren narrar fútbol, todos quieren comentar fútbol. Pero hay 43, 45 deportes que son huérfanos, que necesitan del despliegue de los medios y creo que se lo merecen. Entonces todo el mundo narra fútbol, pero resulta que nadie narra un partido de béisbol, aquí por lo menos en el interior del país. ¿Por qué? Porque sencillamente no conocen la reglamentación de los otros deportes. Es que el fútbol hermano es como una cosa como número uno, ¿cierto? Todos los deportes son importantes, el ciclismo, el boxeo, el atletismo, todo eso, pero no los muestran casi, pues no les dan casi bien los noticieros. Y también sería importante. Es un aspecto comercial 100%. Se pelean las firmas importantes de ropa, productos deportivos, por las grandes estrellas del fútbol. Y ahí nace prácticamente todo. Es una cosa que vale la pena contarla como anécdota. Dos hermanos que manejaban las dos firmas más importantes alemanas de ropa se separan. Y entonces cada uno coge una de las firmas. Y eso hace que haya una guerra, comillas, entre ellos, que hace que el fútbol y las estrellas del fútbol broten. Y entonces se riega por el planeta Tierra esa alternativa. No hay discusión. En cualquier lugar un muchachito está haciendo práctica de béisbol o práctica de boxeo o práctica de atletismo con una camisa de fútbol. Es una cosa loca, pero ojalá los gobiernos, tanto en Colombia como en el mundo, se preocuparan por otros deportes más para que haya mucha más masificación. Pues el fútbol es el deporte más famoso a nivel mundial, pero como te dije, hay deportistas que se vuelven ídolos efímeros acá en Colombia y siempre esos deportistas efímeros han opacado las noticias grandes del país. Como te dije, Juan Pablo Montoya, hoy nadie se levanta a ver la Fórmula 1, pero en su momento todos madrugábamos a verla. Mariana Pajón, todo el mundo pendiente de Mariana Pajón y ya nadie sabe de Mariana Pajón. Y así va pasando con ciertos deportistas que van saliendo y les van exigiendo un montón, a Egan, a Nairo, y el fútbol al final es el que siempre está, entonces el fútbol siempre va a ser más representativo.
En todas partes usted mismo ve que es el deporte que más practican. Hay unos medios también nacionales que tienen como su línea el público del fútbol. Entonces, evidentemente, van creando una recordación en el televidente, además de que es un espectáculo, obviamente, que mueve masas, eso es innegable. Pero yo creo que de a poco se ha ido cambiando esa tendencia, ¿no? Y nosotros, afortunadamente, somos una tierra que produce demasiados talentos en diferentes disciplinas. El ciclismo nos ha dado alegrías en grandes vueltas. Ya tenemos un Tour de Francia, tenemos un Giro de Italia, tenemos una Vuelta a España. La gente se olvida del levantamiento de pesas y es una disciplina que nos ha dado medallas consecutivas en 5 Juegos Olímpicos. Tenemos a una Mariana Pajón, una bicampeona olímpica, Katherine Ibargüen, con todo ese talento que se mueve en el Urabá. Entonces yo creo que si bien hay una tendencia, de a poco los otros deportes van ganando su espacio y para nosotros como Teleantioquia es vital también darle vitrina a esas otras disciplinas. Siempre ha existido polémica en por qué el fútbol es el que más seguidores tiene, por qué se le da más espacio, y hay varios factores. Uno es el económico, es el dinero que se invierte en publicidad en este deporte, y otro es que es el deporte con más pasión en el mundo. La razón, la leí alguna vez, es porque es el deporte más fácil de practicar. Más fácil no quiere decir que seas muy bueno en él, pero el más fácil de jugar. No necesitas nada, no necesitas un aro como en baloncesto, una piscina como en natación, una pista como en atletismo. Podría ser el atletismo a campo abierto, trotar, correr, pero en este pateas un tarro, una piedra y lo haces en cualquier lugar. Por eso se vuelve tan popular. Sin duda tiene más audiencia, pero digamos que a través de nuestro canal regional en específico estamos abiertos y se ha hecho durante años a darle espacio a esos otros deportes. Cuando usted es técnico y cuando escoge esta profesión, sabe el riesgo que tiene al tener un resultado como el de hoy. El fútbol, más que un deporte, es un fenómeno social, tiene muchas facetas, muchos fenómenos dentro de las rivalidades, las identidades que genera, el fervor que despierta, la pasión, a veces la irracionalidad a la que lleva a las personas, y se logró durante muchos años encontrarle ese sentido a las otras disciplinas deportivas. El fútbol siempre será top, siempre será el fenómeno en todos los canales del mundo, pero hay otros deportes que generan unas identidades distintas. Así terminó el partido entre Medellín y Bucaramanga. Los técnicos de ambos equipos se enfrentaron. Bueno, yo fui a felicitarlo, ¿no? A felicitarlo por el buen equipo, le dije qué buen equipo que tenés, lo felicité, le di la mano y cuando menos esperé fue un puño de él en la cara, ¿no? Sin duda alguna, el fútbol es el rey y creo que tiene que ver mucho con su asociación, con la fortaleza que tiene. Llega a más países que la ONU y eso habla del poder que tiene. El impacto comercial, las marcas se han podido ver ahí. Es un deporte de pasiones, es un deporte en el que también ha podido engranar en el tema de las hinchadas. Es un deporte que impacta, ¿no? Y que tiene mucho sentido. Queda mucho por explorar en relación con el periodismo deportivo. En nuestra próxima entrega ampliaremos el tema y les contaremos cómo Teleantioquia ha trabajado en la creación de espacios deportivos en diversas disciplinas. Hasta aquí Saberte Ver, el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia para ver la televisión con otros ojos. Recuerden escribirnos sus comentarios y sugerencias a los correos defensor@teleantioquia.com.co e info@teleantioquia.com.co. Hasta pronto.